En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos. Los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos buenos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Estas palabras de Jesús, pronunciadas hace casi 2000 años, y en este momento ya el Señor estaba en su vida pública, por lo tanto tenía 30 y tantos años, casi 2000 años. Creo que siempre las palabras de Cristo hay que situarlas en su contexto, pero también verlas en lo que pueden significar para nosotros hoy. Por ejemplo, el árbol que da frutos buenos puede ser el de un fundador, el de un obispo, el de un papá, una mamá de familia, el de un sacerdote, que da frutos buenos. Un papá, una mamá, han educado bien a sus hijos, les han transmitido la fe, les han enseñado a ser personas responsables. Bueno, pero a lo mejor el papá y la mamá no son perfectos, incluso tienen algún pecado grave. Lo mismo un sacerdote, es un buen sacerdote, en el sentido de que está enseñando bien la doctrina, pero a lo mejor tiene algún pecado. Un obispo entregado, que está con la gente, que cuida de su seminario, que atiende a sus sacerdotes, a lo mejor tiene algún pecado. Un fundador de una congregación religiosa, lo que sea, ¿no? Lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que nos quiere enseñar Jesús con esto? Porque a lo mejor el Señor tiene una visión de las cosas distinta de las nuestras, ¿no? Tú vas al médico, ¿qué quieres del médico? Que te haga un buen diagnóstico y te hacerte con la terapia. Es un buen médico. A lo mejor el médico, imagínate, seguramente no, el médico es fumador, ¿no? Y te dice que no tienes que fumar y él está fumando. Hombre, no creo que fume en la consulta, pero tú ves que tiene los dedos amarillos y las encías igual, ¿no? Y huele a tabaco. O a lo mejor es un adúltero, un drogadicto, un alcohólico, pero es un médico excelente. Creo que en eso tenemos que tener la mirada más de Jesús. Estoy hablando lógicamente de pecados y no de delitos, que son cosas distintas, ¿verdad? Y tenemos que distinguir. Pero me preocupa mucho la intransigencia que a veces tenemos, que es mucho mayor que la intransigencia que tenía Cristo, ¿no? Lo digo porque estoy francamente triste, por no decir cosas más fuertes, ¿no? Triste, porque un cardenal, yo no le conozco personalmente, pero al que aprecio muchísimo, ha sido implicado en un escándalo de pederastia absurdo, sin sentido ninguno, no hay por dónde coger esa acusación, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué está defendiendo a la Iglesia? Está intentando hacer una verdadera labor de purificación en la economía del Vaticano. ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué contra estas personas que son las mejores? Además, absurdo, no hay por dónde cogerlo. La acusación es tan ridícula que si uno lo ve y dice, por Dios, es que esto es una cosa que no es que sea falso, es que es de reír, ¿no? Y sin embargo el hombre tiene 70 y tantos años, está hundido moralmente, le han destruido la vida. Quiero decir con esto que tenemos que tener otra visión, yo creo, de las cosas, ¿no? Que es la visión que tenía Jesús. Y así, repito, con todos nosotros, ¿no? Corremos el riesgo, primero, de juzgar equivocadamente, como el caso de este cardenal. Ayer ya salió la noticia y es para mí muy penosa, porque es una persona a la que admiro por su comportamiento, y cuando he visto la acusación, digo, por Dios, cosa tan absurda, tan ridícula y tan falsa, es evidente que no tiene por dónde cogerse. Pero luego pienso en otros casos. Dios mío, tú tienes una visión distinta, ¿no? El árbol da frutos buenos,
Yo creo que esta es la primera pregunta que tenemos que hacernos. No es la única pregunta, pero esta es la primera. ¿El árbol da frutos buenos? Luego a lo mejor no hay que canonizarle. Pero ¿el árbol da frutos buenos? Primera pregunta. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Repito, separamos los casos de delitos, ¿verdad? Suponiendo que haya casos de delitos. En España ha habido un caso muy famoso de un sacerdote que fue triturado por los medios de comunicación en la ciudad de Granada, triturado, destrozado. Una cosa, pero escandalosa, como el propio Papa llamó por teléfono a la supuesta víctima para alentarla a que pusiera la denuncia, dándole su apoyo. Ha durado más de 2 años el juicio, el hombre está aniquilado completamente. El juicio ha resultado que el juez ha dicho que no solamente no hay nada, sino que ha castigado al acusador, le ha castigado de pagar las costas del juicio, porque es todo absurdo y ridículo del principio hasta el final. Es decir, el juicio de los medios de comunicación que se ceban con las personas de la Iglesia, además con las personas conservadoras, porque sabemos tantos casos de progresistas a los cuales no se les dice ni hace nada, ¿no? Repito, creo que este Evangelio nos tiene que ayudar a ser más prudentes y a ver las cosas como las ve Jesús. Son palabras de Jesús, da frutos buenos. Esto es lo que, a lo mejor digo, no será canonizable, esto no lo sé, da frutos buenos, da frutos buenos. Da frutos malos, da frutos buenos. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Es decir, tú eres papá, eres mamá, no eres perfecto, pero ¿cuáles son los resultados? Porque a lo mejor sí, te encuentras uno que es perfecto y que es un desastre completo en la organización de su casa, en la transmisión de la fe, pero es muy bueno, sí, es muy bueno, pero no está pendiente de sus hijos. Ha estado en todos los lados donde tenía que estar. ¿Da frutos buenos? Esta es la pregunta que hoy el Señor quiere que nos hagamos. Y sobre todo no juzgar, porque tal y como están hoy las cosas, digo yo ayer desde luego estaba hecho polvo cuando me enteré de esta noticia, porque es algo tan humillante para este buen hombre, tan humillante, tan humillante. Es uno de los mejores cardenales que tenemos, de los más valientes, como han ido a por él. Han ido a por él, pero han ido a por él, y ya le juzgaron, no hubo nada, ahora sacan otra cosa, han ido literalmente a por él. Pidamos al Señor que no abandone nunca a su Santa Iglesia. De pie, por favor.